Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por venir, la verdad. Yo creo que los chicos de ATS han hecho un trabajo estupendo, porque además de invitaros y decir que yo venía a hablar y darme el principal de todos los spots, pero además han traído dos espectaculares, ¿cómo se llaman? Los tablets. Sí, y además invitan a una comida y digo, bueno, eso es fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente cualquier cosa que yo os cuente va a estar bastante bien. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias otra vez por invitarnos. Ahora Antonio ha comentado un poco de cuál es la relación que tenemos con ATS. Os voy a contar un poquito de Tecnofor. Tecnofor es una escuela dedicada específicamente a la enseñanza de las certificaciones en tecnología. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo único que hacemos, además, entonces, porque tampoco nos da para mucho más, ¿vale? Pero ahí somos muy buenos. Y estamos basados en Madrid, es donde está la oficina principal. En España estamos en 4 ciudades más. Y luego en Europa estamos en Finlandia también, porque hace mucho frío ahí. Y compensa, ¿sabes? Con todo el frío que tenemos en España. Y luego en Latinoamérica estamos presentes, pues ya llevamos un par de añitos en estar en México, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Y pues ahora vamos al Cono Sur, y yo creo que el sitio para empezar correcto además era en Montevideo, ¿no? Ellos, ATS es el representante de Tecnofor, o sea que todos los productos que nosotros tenemos y todo el trabajo que hacemos, sí, lo hacemos por medio de ellos para el Uruguay, con exclusividad, con lo cual, dado que Antonio no está muy bien, luego se ha ido, no lo ha escuchado, pero se lo haremos llegar. Así que nada, pues muchas gracias. Luego, cuando me han presentado, han hablado de ITSMF, yo estaré encantado de conversar con vosotros un poco más de ITSMF. ITSMF es una organización mundial, se fundó en 1991 en el Reino Unido, y su objetivo era la difusión y apoyar en toda la parte de gestión de servicios de tecnología. Eso es lo que hace ITSMF. Hoy tiene capítulos por todo el mundo, de hecho tiene 50 capítulos en distintos países del mundo, y el aporte principal que hace ITSMF es permitir que quienes son miembros de esta organización pues también opinen. Por ejemplo, prácticas como ITIL han nacido, es verdad, dentro del Reino Unido, se escriben y se gestionan, y la propiedad intelectual la gestiona la corona del Reino Unido, pero después todos podemos participar y ayudar y dar nuestro granito de arena, ¿sabes? Dar nuestras ideas, estar en las traducciones, ayudar a la difusión, tener, por ejemplo, una interlocución con la administración y con los gobiernos por medio de la asociación de ITSMF. En España es un capítulo bastante grande, y pues estamos apoyando desde el año pasado a distintos capítulos en Latinoamérica también, y esa es otra de las funciones. Esto es muy inteligente porque como ITSMF es una asociación sin ánimo de lucro, pues tiene los presupuestos normalmente bastante buenos, pero vienen de las membresías de lo que paga cada uno de sus miembros y algunos patrocinadores, ¿sí? Y entonces se aprovechan de los viajes que yo hago, ¿vale? Entonces por eso soy el director internacional, y pues mi trabajo es también ayudar a los capítulos en España. Luego soy el Certification Officer, ahora sí a nivel mundial, que es la parte de IT. Bueno, dicho todo eso, hoy queremos hablar, y la agenda que tenemos es para predecir el futuro. ¿Qué tal se os da eso? Bien. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien, fenomenal. O sea, que tengo a alguien muy positivo, ¿no? Sí, de hecho, yo dirijo la organización, y una de las cosas que me enseñaban en la universidad, además, es que uno de mis trabajos es predecir el futuro. ¿Sí? Cuando te ponen de director, lo que tienes que hacer es predecir un poco el futuro, ¿no? Saber hacia dónde vamos, esa es una de las cosas, para que si se supone que tienes que hacer un poquito del trabajo de líder, pues bueno, que los otros te sigan, pero que tú sepas dónde vas, ¿sí? Eso es bastante importante. Bueno, vamos a hacer un ejercicio hoy, a imaginarnos lo que va a pasar en los próximos años. Vamos a marcar básicamente 5 años. Normalmente el año 2020 además es uno de los años interesantes. Yo creo que a los humanos nos gusta ir en décadas, y entonces, por ejemplo, al menos en Europa tenemos la Agenda Digital 2020, tenemos el Plan de Profesionales 2020, la Inserción 2020, o sea, todo 2020, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo no voy a hacer menos y voy a poner todo a 2020. Sí es verdad que en algunas condiciones tenemos una gran ventaja de saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos 5 años, porque muchas veces hay otros que ya lo han hecho.
¿sí? Entonces también podemos ver lo que está ocurriendo en algunas otras zonas, lo que está pasando para poder tener una idea de hacia dónde vamos. Bien, hoy os voy a dividir la charla en 3 partes. Una primera, lo que quiero hacer con vosotros es ver si llegamos a un acuerdo de que de verdad se cambian las cosas en 5 años, ¿sí? Si cambia la sociedad, cambian las organizaciones, cambian el modo en que trabajamos. La segunda, si estáis de acuerdo conmigo, si no se acaba la sesión, ¿sí? Si estáis de acuerdo en esa primera, entonces en la segunda os voy a decir un poco vuestro futuro dentro de los departamentos de tecnología. ¿Cuáles son el tipo de proyectos que vais a estar haciendo, ¿sí? En los próximos años? El tipo de proyectos. Y la última parte, pues un poco la solución, ¿sí? Para no dejaros ahí nada más con la pregunta, ¿sabes? Y dice, bueno, sí, pues estuvo muy interesante, lo lió muchísimo y después no dijo nada, ¿no? Entonces voy a intentar dar una solución al final. Bueno, lo primero que hago es una pregunta y nos preguntamos esto. Por ejemplo, he elegido 8 años, ahora veréis por qué. ¿Sí? ¿Puede cambiar el mundo en 8 años? ¿Puede en solamente un lapso de 8 años, puede cambiar una sociedad? ¿Sí? Tal vez sin necesidad de una guerra, porque en las épocas de guerra, ¿sabes? Y este tipo de circunstancias, pues evidentemente cambiamos, pero podemos cambiar. ¿Sí? Y tengo 2 fotografías para demostrarlo, no son mías, de hecho después os van a compartir la presentación y en mi presentación hay links. ¿Vale? Entonces vais a poder llegar cada vez que presente una noticia, lo que sea, le das clic ahí y te vas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, estas son 2 fotografías que voy a enseñar, que son de NBC Today, y si le das clic ahí te puedes ir a ver la original. Bueno, esta fotografía se hace en la plaza de San Pedro, ¿no? En el Vaticano. ¿Sí? Es el año 2005 y pues Juan Pablo II ha muerto y hubo humo blanco para el canciller, ¿cómo se llama? El Ratzinger, ¿no? Que fue papa después, que fue Benedicto. ¿Sí? Esta es la fotografía, 2005. Misma perspectiva cuando se ha elegido ahora el nuevo Papa Francisco, que además entiendo que vivía por aquí cerca, ¿no? ¿Sí? ¿Listos? Ahí. ¿Qué veis? ¿Se nota alguna diferencia? Sí, un poco, ¿no? Sí, un poco. Bueno, podéis ver esa diferencia. 8 años, misma perspectiva, misma plaza, mismo evento. ¿Sí? Pero hay una gran diferencia. Esa diferencia parecería directamente, ¿sabes? Si lo piensas muy rápido, dices, oye, sí, las personas han cambiado. Claro que sí, ahora todos llevamos un smartphone, ¿sí? Como puedes ver aquí, ¿sí? Poco vas a encontrar, por aquí había uno, mira. Y además, quizás los de atrás no lo alcancen a ver, pero son unas reliquias que son así desplegables y tiene teclado aquí, ¿sí? Sí, con botones, es increíble, ¿sí? Entonces, ¿vale? Este es el que hay aquí, ¿sí? Debe ser que recibió una llamada, porque tampoco parece que haga una foto, ¿vale? Pero aquí ya hay un cambio enorme, no son velitas, no son velitas. Pero ahora, pensar, primero lo que está haciendo el ser humano ahí, el cambio que ha tenido social. Pero además hay un cambio corporativo aquí. Hay un cambio corporativo. Por ejemplo, los que estáis en una teleoperadora, ¿cuál era el escenario que tenían aquí respecto de este? Hace poco leí una frase que decía que se ha descubierto que es posible ir a otra ciudad de paseo y no subir una fotografía en Facebook. Digo, ¿y a qué van? ¿Sí? No sé para qué irán al otro sitio. ¿Qué creéis que están haciendo con esas fotos? Compartiéndolas, vamos, diciéndole a todos los que no fueron, a los colegas, a la familia, ¿sí? A cada uno dice, mira dónde estoy. ¿Sí? Pero claro, están haciendo uso de las tecnologías. O sea, si yo estoy trabajando en una compañía tecnológica, la de las que llevan las operadoras, en ese momento, ahí en Roma, ¿sí? Seguro que si estoy viendo el gráfico de uso, ¿qué está haciendo? Está así, disparado totalmente. Disparado totalmente. Y esos son elementos de capacidad, porque hoy se nos ha sobredimensionado todo lo que hacemos.
Y no es solamente las fotografías que están subiendo, ahí está participando Microsoft, y está participando Google, y está participando Facebook, están todos ellos ahí almacenando, ¿sabes? Todos los conceptos de Big Data ahí se están generando, fenomenal, ¿sí? Está además etiquetando gente, etcétera, ¿sabes? Y estamos guardando, almacenando, ¿sabes? La organización está cambiando. Eso sin deciros cuántos de esos móviles serían de empresa. ¿Sí? ¿Cuántos de esos serían de empresa? Y además tienen otro tipo de consecuencias. Evidentemente, dependiendo de la mirada, de la perspectiva que tengamos cada uno, ¿sí? Vamos a tener una interpretación. En otro evento en el que contaba esta misma historia, porque como dice un amigo mío, es más fácil cambiar de audiencia que de historia, entonces esta la cuento muchas veces, pues uno de los que dirigen la parte de seguridad de la Comunidad de Madrid dice, ¿sabes qué veo yo? ¿Te imaginas poner un escáner de esos de Bluetooth ahí en medio de todos esos móviles en ese momento que están totalmente abiertos y en el momento en el que están transmitiendo? ¿Sabes todo lo que podrías recoger? Dice, claro, ¿sí? Depende, ¿sí? Con la mirada que queramos ver. Bueno, yo creo que sí cambia mucho en 8 años y por lo tanto tenemos que prepararnos. Hablando de móviles, ¿os habíais imaginado alguno de vosotros que íbamos a escribir con los pulgares un día? Si te lo hubieran dicho hace 10 años, si te lo hubieran dicho hace 15 años, ¿sí? ¿Habrías pensado que de verdad escribiríamos con los pulgares? ¿Ves cómo nos cambia todo? Además, a mí todavía más difícil, estos son mis pulgares. Es un milagro poder escribir un mensaje ahí, ¿sí? Es realmente milagroso, mirarlo, ¿sabes? Y hoy escribimos con los pulgares. Tengo esta discusión además en el colegio al que asisten mis hijas. ¿Sí? Tengo una de 11 años, otra tiene 8 años, y tengo esta discusión con los profesores, porque hay una que insiste en que tienen que tener bonita letra. Y mi pregunta es, ¿para qué? Tratar de hacer memoria vosotros, ¿cuándo fue la última vez que escribisteis una carta con boli, así, en una hoja? ¿Sí? Hoy escribimos o con pulgares, ¿sí? O en un ordenador y envías el correo electrónico. ¿Cierto? ¿Sí? Yo no sé para qué quieres linda letra, te vale para que te tomes un par de notas, ¿sí? Y luego os hablaré además de lo que dicen mis hijas también. Otro de los cambios interesantes, ¿conocéis a Watson? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de Watson? Watson es un supercomputador de IBM. Esto va a revolucionar no solamente Watson, sino que también va a revolucionar mucho la forma en que trabajamos. Watson ya tiene varios años de estar en el mercado. Y la primera vez lo probaron en Estados Unidos en este concurso que se llama Jeopardy, ¿sí? No sé si lo habéis escuchado, ¿sí? Que te dan situaciones y tú tienes que formular una pregunta, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, Watson lo pusieron a competir contra campeones de los años anteriores y ganó Watson. Ahora, no estaba conectado a internet, sino que sí lo conectaban, lo entrenaban conectado a internet, que descargar información, y ese día sí lo tenían desconectado. Y bueno, pues ganó Watson. Tú primero dirías, bueno, pues tiene bastante sentido que un ordenador pues pueda almacenar bastante más que un ser humano, que pueda procesar muchísimo más rápido las preguntas como lo hace que la forma en que lo hace un ser humano. Pues ahí podría tener bastante sentido. Pero Jeopardy tiene unas características muy particulares que necesita que el cerebro asocie. Y justamente la parte interesante que han hecho con Watson es esa parte de asociación. Y yo la parte que os quiero contar hoy es porque Watson está cambiando mucho la forma en que nosotros trabajamos hoy. Por ejemplo, el año pasado estábamos en Estados Unidos, mi mujer había comprado unos zapatos por internet y bueno, ella compra y yo devuelvo, básicamente, es como funciona. Entonces, cuando no le gustan o no le valen, ¿sabes? Entonces me toca a mí hacer la parte de devolución. Entré a una página web y como las tarjetas son de España y tal, pues era más complicado, entonces abrí un chat y empecé a chatear y las respuestas me parecían un poco frías, ¿sí? Así que le pregunté si era humano. Me dijo que no. Estaba programado, estaba hablando con un robot, ¿sí? Pensar en el servicio al cliente. Todos los que tenéis centros de servicio, ¿cómo se llamaba aquí? La mesa de servicio, ¿sí? Todos los que tenéis mesas de servicio y tal. ¿Tenéis scripts? ¿Tenéis scripts en las personas que atienden los teléfonos? ¿Sabes? El script las distintas líneas y dice, bueno, si te pregunta esto, dile esto, ¿sí? Pues bueno, un ordenador, un computador, lo puede hacer fenomenal,
¿sí? Se las aprende, pero vamos, como nadie, ¿sí? Y puede reaccionar, pero no solo eso. Vamos a ir pensando un poquito más allá y es donde están llegando las aplicaciones interesantes. ¿Sabéis quién es hoy el principal enemigo de los médicos? ¿Quién lo sabe? Internet. Internet, correcto. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque ahora llegas al médico con la solución. ¿Sí? Hace un año, una de nuestras compañeras en el trabajo, ¿sí? La encontré llorando. Y vamos, o sea, imaginaros el espectáculo ahí, toda la gente y tal, ¿sí? Porque dijo que tenía un tumor en la cabeza, ¿sí? Porque estaba padeciendo algo que llevaba ya más o menos una semana, lo buscó en internet, ¿sí? Y quien tenga un tumor tiene los mismos síntomas. Y ya estaba acabada. Terminó siendo sinusitis. Pero ella lo investigó en internet y dijo, tengo un tumor. Y estaba deshecha, estaba destrozada. Watson está ayudando a los médicos a diagnosticar pacientes. Porque el diagnóstico también son fórmulas que podemos programar, basados en los síntomas. Pero, ¿dónde está la transformación? La transformación viene aquí. Vosotros sois médicos. Y Watson ha hecho un diagnóstico. ¿Lo contradices? Qué momento, ¿no? Como para equivocarte ese día. ¿Sí? ¿Lo contradices? ¿Ves el cambio que estamos teniendo? ¿Cómo entra dentro de la organización, ¿sí? La inteligencia, el business intelligence, ¿sí? Entra la inteligencia, la toma de decisiones dentro de la organización, ¿sí? Y nos cambia. Y nos cambia. Os voy a contar algunas historias más. Esa era de Watson. Tengo tres historias específicas del poder de las personas y os contaré también cómo se relaciona con la empresa. Una de ellas, seguramente la habéis leído, ¿sí? Esto de redes sociales. Pitbull fue a cantar a Kodiak, Alaska. Bueno, no sé si canta, pero fue a hacer su show, ¿sí? A Kodiak, Alaska. Resulta que Walmart, esta cadena en Estados Unidos, hizo un concurso, firmaron un contrato con Pitbull y dijeron, el sitio de Walmart que más me gusta o likes, ¿sí? Reciba, ahí Pitbull va a ir a cantar. Bueno, pues uno de estos graciosos seguidores en Facebook se le ocurrió buscar cuál era la tienda más remota y difícil de llegar que tuviese Walmart en el territorio americano, ¿sí? Se lo contó a todos los demás y resulta que el pueblito más remoto de todos se llama Kodiak y está en Alaska, y ahí terminó cantando o haciendo su espectáculo Pitbull. El poder de las personas. Al final del día me imagino a los de marketing diciendo que, hombre, siempre funcionó, fíjate, una noticia en Los Angeles Times, ¿sabes? O sea, lo bueno es que hablen de ti, ¿sí? Pero mira cómo el ser humano transforma y lo cambia todo. Este seguro lo conocéis también, el de Oprah, ¿sí? De la Navidad pasada, no sé si visteis la noticia, este es de CNN, os recuerdo de nuevo que si le das clic ahí a estos, te sale el link, ¿no? Entonces Microsoft le pagó a Oprah, a Oprah compró por $1 distintas Surface y dijo que le encantaba, solo que lo envió desde un iPad. También fue noticia, ¿sí? El poder de las personas, porque hoy estamos siendo observados. ¿Quién cree que no está siendo observado? ¿Quién cree que cada uno de los pasos que hace no lo están leyendo 20 más? Evidentemente tiene su parte noble también, ¿sí? En la primavera árabe, ¿no? Por ejemplo, donde se hablaba de ese poder que tienen las personas, ¿no? Y que las personas, dice, el poder de las personas ahora es mayor, ¿sí? Que el poder de las personas con poder, ¿sí? Porque ahora, ¿sí? Es un bastante más democrático este mundo que hemos creado. Bueno, dichos estos ejemplos, vamos a pasar con estas ideas. Vamos a pasar a hablar un poco de esa proyección que esperaríamos que vamos a tener dentro de las tecnologías, ¿sí? Para poder proyectarnos, si estamos por aquí, un poquito antes de esta parte verde, en la parte del cloud, pues para poder proyectarnos hacia el año 2020, voy a decir muy rápido de dónde venimos también, porque quiero que lo veas, para que veas la ruta que estamos formulando. Yo sé que no estabais aquí ninguno en el 1980,
¿sí? Cuando la informática, digamos que arranca. Evidentemente, si fuisteis a ver historia y tal, habían distintos ensayos antes de eso, pero era muy exclusiva. A partir de 1980 es más o menos la década donde ya pues, era más accesible, ¿no? al menos para grupos, ¿sí? En 1980 lo que habían eran plataformas, se llamaban plataformas. Las grandes organizaciones como bancos, por ejemplo, aseguradoras, compraban una plataforma, por ejemplo un IBM, ¿sí? Y podían hacer lo que el IBM les permitiese hacer. Y no era el momento ni de inventar, ni de programar cosas nuevas, no, lo que traía el equipo, eso es lo que hacías, ¿sí? Como cuando compras hoy una calculadora, ¿sí? No diseñas cosas sobre la calculadora, sino que aprietas los botones que tiene, y ya está. Esa era la época de los 80. En la década de los 90 apareció el software. Y es el software el que empezó a dominar, porque ahora ya aparecen pues, los PCs más pequeños, Microsoft, por ejemplo, también con su proyección, un poco también Apple, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Tenemos software. Todo esto permitió durante 10 años que llegáramos a un punto en el que lo que necesitábamos era conectar cosas. Ahora ya tenemos pues, más movilidad, tenemos ya equipos, ¿sí? Y tenemos software y lo que queremos es conectarlo. Y apareció Internet, en realidad aparece bastante antes, pero Internet es el que revoluciona en el año 2000 y es el que manda en el año 2000. Pero ¿cuál fue el aporte real de Internet? La conectividad. Porque definió un estándar. Eso fue lo que hizo. Antes de eso, los que estabais en informática, seguro recordaréis que habían distintos protocolos, que habían distintas formas de presentar las cosas, y si alguno de vosotros vivió esta transición, sabrá que cuando decíamos una aplicación en línea, antes del Internet nos referíamos a otra cosa, ¿sí? Y a partir de Internet nos referimos, ¿sí? A aplicaciones que podemos acceder utilizando esta tecnología, o que están basados en esta tecnología por lo menos. Cuando entramos en Internet y podemos conectar cosas en esta revolución, ahora efectivamente no solo podemos, sino que las conectamos e interconectamos. Y en distintas áreas usamos lo mismo. Por ejemplo, una organización empieza a crecer, ¿sí? Y abre oficinas en Montevideo y pretende utilizar exactamente las mismas tecnologías que tienen los otros sitios donde ha trabajado, ¿sí? Estamos en el momento de conectar. Pero en ese momento de conectar y de utilizar en distintos países y empezar a hacer todo esto global, entonces el reto es cómo gestiono todo eso. ¿Cómo gestiono todo eso? Porque tengo que controlarlo. De lo contrario, el crecimiento es exponencial y bueno, y ahí es donde aparece más o menos, en el año 2003, en la revista Computer World en Estados Unidos, se publica un titular que dice Procter & Gamble ahorra 500 millones de dólares con la implantación de sistemas de gestión, y de hecho decía ITIL, que ahora os contaré de qué va y que hablaré un poquito de él, ¿sí? Y en 2003 alguien publica que se ahorra 500 millones de dólares, hombre, es un titular para prestar atención. Es verdad, hay que tener un tamaño para ahorrarse 500 millones de dólares, ¿sabes? Yo no puedo ahorrarme 500 millones de dólares, ¿sí? Que tener un tamaño como el de Procter & Gamble, pero bueno, llama la atención. Porque efectivamente era el momento de gestionar y de poner cosas en control. ¿Dónde estamos hoy ahora? En la década del 2010 hemos pasado al momento de la movilidad. La movilidad no es solamente el hecho de que llevemos un móvil. No es solo eso, o de que los portátiles pesen menos, o que tengamos tabletas, como la que alguien se va a ganar, o la que 2 personas se van a ganar hoy. ¿Sí? No, eso lo que significa es que yo me puedo mover y seguir trabajando, ¿sí? Tener las mismas interfaces, pero eso nos lleva también a otro tipo de retos, a retos muy diferentes, como el mismo hecho de que me pueda mover y pueda acceder desde cualquier parte a mi información. Cloud será evidentemente uno de los jugadores principales. ¿Por qué lo pongo a la mitad? Que no hemos llegado aún. Porque hoy el cloud está apenas empezando. Apenas empezando. Se supone que para el año 2020 el 70% de la computación estará en el cloud. Pero hoy no hay ni un 18, es un 17, algo lo que hay de la computación. ¿Sí? Ni siquiera un 18, o sea que falta bastante. ¿Sí? No estamos, vamos, ni por un 25%, ni un 1/4% de lo que podemos hacer.
Y faltan muchos tipos de soluciones también para poder crear y construir hacia cloud. Lo que sí es verdad, y por ejemplo en la Unión Europea están trabajando mucho en este sentido, ¿sí?, es quien no se mueva va a perder un momento competitivo importante. Porque quien se mueva va a ser más ágil, va a ser más rápido, las cosas le van a salir más baratas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener grandes momentos aquí. ¿Y qué va a pasar en el 2020? Esto es como contaros el postre, ¿no? Después entro en detalle. Va a ser el momento de la innovación. ¿Creéis que estábamos innovando hoy? No, ni parecido, ¿sí? La innovación realmente va a venir en este momento. En momentos en donde imaginaros que ya alcancemos un 40, un 45% de soluciones en cloud. En el planeta, que tú vas a poder echar mano y construir tus propias soluciones. De hecho, se espera que en el año 2020, si alguno de vosotros es el Chief Information Officer, el CEO, ¿sí?, hoy de su empresa, seguirá llamándose CEO, pero la I cambiará de información a innovación. Tu trabajo va a ser muy diferente y ya se está viendo. Imaginaros una mesa en la que se está tomando decisiones, una mesa donde están directivos, ¿sí?, y alguien le pide algo al de informática y el de informática dice, eso es complicado. Seguro que saca el móvil, busca una aplicación con esa palabra y dice, mira, aquí hay una. Lo tienen ahí, a la mano. Nosotros vamos a estar en un momento en el que vamos a integrar. En el año 2020 vamos a integrar. Os voy a conducir, ¿sí?, por esa historia. Vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos en un ligero detalle. Seguramente habéis escuchado del Bring Your Own Device y habéis escuchado además del Internet de las Cosas. Estamos llegando al Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Todo conectado. Todo, lo que sea conectado. ¿Sí? Hoy, de hecho, hay algunas personas que incluso llevan pulseras y se conectan a sí mismos, ¿sí?, a la tecnología y se miden todo, ¿vale? ¿Sí? Hoy todo se puede conectar la televisión, seguramente alguno de vosotros lo tenéis conectado, ¿sí? Se puede conectar el frigo también para que puedas ir revisando la temperatura, etcétera. Puedes conectar la temperatura de tu casa, esto dentro de la organización, pero dentro de casa y dentro de la organización en el trabajo. Puedes conectar básicamente cualquier cosa. Estamos llegando a ese Internet, a donde estamos conectando lo que sea, más el uso de tus propios dispositivos. No sé qué tal está en Uruguay, ¿sí? Ahora os preguntaré. Por ejemplo, ¿sí?, sí sé que en Estados Unidos, ¿sí?, en Europa se está usando bastante más, ¿sí?, el Bring Your Own Device, porque resulta que el teléfono móvil que me dan en la empresa es bastante más feo e inútil que el que yo me compro. ¿Sí? Además yo me compro uno chulo, guau, como yo, lo que me gusta, ¿sí? Lo mismo en el computador, ¿sí? ¿Qué computador tienes en casa y cuál te dan en la oficina? ¿Sí? En la oficina esa cosa ahí horrible, ¿sabes?, con que ocupa mucho espacio, feo y tal, y en casa yo tengo uno chulo, como a mí me gusta, ¿sí? Pero ¿qué se hace ahora además? Dice, hombre, pues como puedo conectar, como empezamos a tener las cosas en nube, ¿sí?, pues lo conecto y lo utilizo. ¿Qué cosas generan este tipo de... ¿Qué generan estas circunstancias? Piensa en tu oficina, ¿sí? Y ahora os preguntaré a ver qué tal está en Uruguay. En Estados Unidos, en este momento, ¿sí?, por cada empleado hay como mínimo 3 conexiones en la organización. Como mínimo 3. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Imaginaros una empresa de 150 empleados, ¿sí? Hace 10 años eran 150 conexiones, si cada uno tuviese acceso a tecnología, ¿no? ¿Sí? 150 conexiones, una por cada empleado. Pero hoy, las personas son rarísimas y tienen un equipo de sobremesa que tienen en el escritorio. Algunos tienen un portátil, ¿sí?, con el que se mueven, con el que van a hablar, con el que dan una charla, etc. ¿Sí? Otros además, pues llevan un tablet, que se lo han comprado, se lo ganan en un sorteo en un evento, ¿sí? Llevan un tablet, llevan un móvil, un smartphone, lo que llamaríamos smartphone, no el que se veía ahí en el 2005, ¿no?, el de los botones, no, el otro, ¿sí?, el que además también se puede conectar, ¿sí? Tienen el de casa, que sabes que hay gente extrañísima, rara, por supuesto, en otras culturas, ¿sí?, que llegan a casa y siguen trabajando.
Una cosa, vamos, no se entiende, ¿sí? Y bueno, como si fuera poco, si viajan, pues se conectan, abren VPN, ¿sabes? Se conectan de los hoteles, vamos, o sea, una felicidad total en las conexiones. ¿Sí? ¿Os suena algo por aquí en Uruguay? ¿Habéis escuchado algo de eso o no? ¿Sí? ¿Habéis visto a alguien, sí, que además de tener un ordenador, un computador en el escritorio, tenga también uno portátil y también en casa? ¿Sí? ¿Habéis visto de esa gente rara que se conecta al correo corporativo en su propio teléfono? ¡Qué horror! Lo leen y lo responden además. ¿Sí? ¿Pero qué estamos haciendo? Si tenemos ese escenario, estamos abriendo más capacidad. Eso significa que el dimensionamiento que yo hacía hace 10 años para la empresa de 150 personas, hoy la tengo que hacer para una de 450 con las mismas 150. Que además, claro, cuando hacen uso de internet o de las conexiones, incluso demandan más. Eso significa que mi organización además la tengo que dimensionar diferente. Algunos de mis amigos, además, desde la perspectiva de la seguridad, ¿sí?, dicen, más inseguro todavía, ¿sí?, más temas para proteger, más cosas que tengo que cuidar. Evidentemente de la nube hemos hablado muchísimo y comentamos mucho, ¿no? Hay distintos servicios, como he mencionado, ¿sí?, en la nube vamos a sufrir dentro de los próximos 2 años más o menos una transformación muy importante. El tipo de soluciones que se están dando hacia la nube son totalmente radicales, nuevas, novedosas, ¿sí?, que no se le parecen incluso a las primeras que hemos estado observando. Pero bueno, hoy básicamente todo va para la nube. Habéis visto que cada vez se desarrollan más apps, ahora básicamente todo es un app, ¿sí?, y el que no tenga una app, pues no está en la moda, ¿sabes? Fatal, ¿sabes? Si no tienes un app, es como, uff, ¿sí?, tela, ¿sí?, no funciona y bueno, pues estamos todo en la nube. La inteligencia. Bueno, esta es yo escribo una columna mensualmente en Computer World en España. Este fue uno que escribí hace un par de meses. Igual, de nuevo, tenéis aquí el link. ¿Sí? Y le he llamado tan rápidos como Amazon. No sé si habéis visto la noticia donde dice que Amazon te va a enviar, conocéis Amazon, ¿no? La tienda esta electrónica. Amazon te va a enviar, ¿sí?, las cosas que tú quieres antes de que las pidas. Hombre, es una buena idea, ¿o no? Es buenísima, ¿sí? Imagínatelo, antes de que tú lo pidas, antes de que te sientes ahí en el ordenador, ¿sí?, a escribirlo y decir, ok, sí, quiero comprar esta película, ¿sí? No, ya va a sonar el timbre de casa, ¿sí?, y ahí hay alguien que te la viene a dejar ya. ¿A qué es genial? Bueno, y se puede. Bueno, los de Amazon dicen que sí. Los de Amazon dicen que sí. Pensar en esto. ¿Sí? Normalmente a esto se le llama Big Data, pero realmente es la combinación de Big Data más Business Intelligence. ¿Sí? Hoy Amazon ya tiene una base de clientes enorme. Con todo lo que tú has estado comprando, ya sabe lo que te gusta. ¿Sí? Ya lo sabe. De hecho, un día dando este mismo tipo de charla en el Congreso de Diputados de Europa y en Bruselas, ¿sí?, después de salir, no contaba la historia de Amazon, pero después de salir, una eurodiputada se me acercó y dice, yo creo que a mí me están espiando. Porque fui a buscar unas cortinas, y se puso una búsqueda de unas cortinas, y después a todas las páginas que visitaba, me iban saliendo cortinas. Ahí, pum, pum, pum. Dice, creo que me están espiando. ¿Sí? Bueno, Amazon ya sabe lo que te gusta. Tú has ido pidiendo cosas, ¿sabes?, muy regular, ¿sí?, y saben lo que te gusta. Por lo tanto, cuando sale algo nuevo que pueden anticipar que te va a gustar, pues ¿por qué no enviártelo de una vez? ¿Qué diferencia Amazon de la tienda que está ahí en el centro de Montevideo? La diferencia es que si voy a la tienda, tengo el producto ya. Y en Amazon tengo que esperar. Es lo único malo que tiene, porque por lo otro, ¿sabes?, poner el pedido desde internet es fantástico. Bueno, pues ¿qué pasa si quitan esa espera? Es fenomenal. Y además dice, bueno, pero ¿y si no lo querían? Pues entonces lo que suponen es, pues, que lo devuelva. Claro, si te han enviado el último juego de Star Wars, que te gusta tanto, y que ya lo tienes ahí,
A ver si puedes. Pero ¿cuál es mi punto aquí? ¿Qué es lo que quiero entender de Amazon? Me encanta el decir, me voy a anticipar a mi cliente. ¿Sí? ¿Quién de vosotros dice eso en su propia organización? ¿Sí? Estamos ya, nosotros en nuestra empresa, estamos preparados para decir, ya sé que me va a llamar Juan. ¿Sí? Y ya sé lo que me va a pedir. Estamos preparando la organización para esa experiencia. Recordar que parte de lo que os estoy poniendo anterior, ¿sí?, es para que recuerdes eso. En las redes sociales, el cambio, por ejemplo, que hemos dado en este momento, las personas hablan por ahí, piden soporte por ahí. Me dejé perdido un iPad en el aeropuerto de Nueva York, ¿sí?, y no me atendían en el 800, no me atendían en ninguna parte, hasta que envié un tweet. Me llamaron, fíjate, hasta me podía ahorrar la llamada. Me llamaron, claro, porque lo pones ahí enfrente de todo el mundo, que todo el mundo lo puede ver, ¿sí? Y dicen, no, espérate, ¿sí?, las cosas no son así, espera, que te llamamos, ¿vale? Entonces, cambia totalmente. ¿Estás preparado para eso? En una empresa en España, en la red social, por ejemplo, ¿sí?, ellos están encontrando leads, nuevas ventas, ¿sí?, en la red social, porque es una empresa que vende cosas usadas, ¿vale? Y entonces, cada vez que alguien dice, pues, a ver si hoy sí me compro una guitarra. Yo vendo guitarras. ¿Sí? Estoy harto de mi teléfono, que no funciona. Véndelo con nosotros. ¿Sí? Tienes ahí todo el poder, ¿vale? En este lugar. Tenemos esa capacidad, nos podemos anticipar. Os cambio de perspectiva. Esta nos dio muchísima vergüenza. Resulta que este señor que está aquí es el ministro de Interior, ¿sí?, y este es el ministro de Justicia. En realidad, esta es la foto que utilizó el diario, el 20 minutos, para expresarlo, ¿sí? Pero este señor, cuando recién le nombraron, tenía más o menos un mes de nombrado de ministro de Interior, descargó información del espionaje a ETA. ETA es una banda terrorista que opera en el norte de España y en el sur de Francia, es una vergüenza, pero descargó información de los policías que están infiltrados. Lo puso en un iPad, ya sabéis, ese dispositivo de seguridad, ¿sí?, y se lo llevó en un viaje en el tren, a Sevilla. Cuando volvía en el AVE, se lo dejó en el tren, ¿sí?, se lo dejó en el tren. Vamos a ver. Para empezar, esta información ni siquiera se imprime. Este es el tipo de información que solamente deben accederse en una o dos pantallas, y punto, ¿sí?, con equipos que tengan IPs que sabemos que no se lee de una sala y de salas de seguridad. Ni siquiera se imprime, no se saca de ningún lugar, y lo pones en un iPad. Ah, claro, como la excusa es que es tu iPad encima. Una vergüenza, ¿sí? Ahora, evidentemente, hace un titular. ¿Habéis visto situaciones similares? O sea, con el Bring Your Own Device, además que es fantástico, la gente tiene lo que le gusta, pero ¿y ahora quién controla? ¿Ahora quién utiliza? Ya hablaré un poquito más de la seguridad. Otro escenario, me encanta. ¿Cuándo fue? El 7 de marzo, apenas, el mes pasado, hace casi un mes, hicimos un evento en Tecnofor, uno parecido a ahí en Madrid, para hablar de las nuevas soluciones de desarrollo. Porque resulta que no todos son webs y apps. Hay muchísimo más, pero os quiero contar dos historias en particular. Una porque necesitaba poder contarla. Estos eran los ponentes. Esta chica tan guapa es mi hija Laura. Y bueno, yo necesitaba una excusa para hablar de Laura. ¿Sabes? Me encanta Laura. Sí, estoy muy orgulloso. Ella tiene 11 años. Hace 2 años que tiene un blog. Escribe en un blog y habla de las cosas que le gustan. Originalmente le gustaba la arquitectura, entonces escribía cosas, tomaba fotografías de edificios que le gustaban, las publicaba, las comentaba. Y ahora le encanta comentar de la tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, pues le invitamos para que nos viniera a contar cómo veía ella la tecnología, porque además yo tengo unas discusiones muy raras con Laura.
Por ejemplo, una de las discusiones que ella además nos contó, que tuvo conmigo, es cuando hablábamos de qué le gustaba más, si tener un portátil o una tableta, ¿sí? Un tablet. Y Laura, yo de regalo cuando tenía 4 años, no sabía ni escribir ni leer, yo ya le había regalado un portátil, ¿sí? Por eso ella ha crecido con toda esta tecnología. Entonces, hablando de este tema, me decía Laura que a ella lo que le gusta es un tablet. Por eso hoy no vamos a computadores, tablets, ¿sí? Lo que le gusta es un tablet. Entonces yo le dije, en esa conversación, le digo, ¿sabes qué? Pero yo todavía necesito un portátil, porque necesito escribir, ¿sabes? Necesito el teclado para escribir. Y ella, claro, que me ve a este tío que ya perdió el pelo, que está grande, gordo, ¿sabes? Y tal, viejo, anciano, anticuado totalmente, dice, háblale, papi. Dice, y me lo dijo así, es más natural que escribirle, habla. ¿A qué sí? Sí. Claro, yo estoy tan pegado a las cosas antiguas, ¿sí? Y ella tiene una visión muy diferente. Ella nos fue a contar, le hemos comprado un Emotion, es un aparatito así chiquitín que crea un campo magnético en el que tú metes las manos y controlas el ordenador con eso, ¿sí? Entonces ya no necesitas ni el ratón ni el teclado, sino que controlas con esto, y ella lo usa bastante, relativamente bastante, ¿sí? Y entonces fue a contarnos en la charla cómo le gustaría que fueran las búsquedas, por ejemplo en Google o en Bing, ¿sí? Dice, bueno, a mí me gustaría, en vez de estar escribiendo cosas, ver los resultados, darle clic a una cosa, dice, quiero ir y meter las manos. Dice, esto es mucho más natural. Quiero coger los distintos elementos, las categorías, y hacer una búsqueda. Pero lo que dice es, pero esta es una búsqueda, esta es otra. Esta es otra búsqueda, ¿sí? Quiero buscar así, y quiero tener los resultados de esa forma. ¿Por qué es importante lo que está diciendo? Porque ella, en tan solo 6 años, o sea, cuando lleguemos al 2020, es la consumidora. Es la que va a exigir servicios, ¿sí? Es vuestra consumidora, todos los que tienen esa edad. ¿Te estás preparando para darle atención? El otro que hacía una charla es del fundador de una empresa que se llama EasyCode, que utiliza una tecnología de Microsoft que se llama el Kinect. No sé si lo conocéis, que viene con... ¿sí? Si tienes chicos, lo tienes, ¿sí? Que es de reconocimiento, y han creado cosas que salen de las webs y de las apps, ¿sí? Y están poniendo en las distintas estanterías en tiendas en Madrid, ¿sí? Cuando vas, esto a las chicas os va a encantar, cuando vas pasando por la acera y ves la tienda, ¿sí? Lo que tienes ahora una pantalla, además de los maniquís y cosas ahí, tienes una pantalla. Entonces con el Kinect te reconoce, puedes usar tu mano y empezar a ver los distintos modelitos que están ahí, las ofertas, ¿sabes? Cosas así, cogerlas, ¿sí? Ponerlos en distintos tipos de modelos, etcétera, ¿sabes? Y si es el caso, pues enviártelo por correo electrónico o poner un pedido luego con otra tecnología que están haciendo. Y esto basado en la tecnología Microsoft de Kinect. Bueno, el desarrollo está todo por crear. ¿Creíais que todo lo íbamos a hacer en apps y en webs? Pues no, pues no. Todavía falta muchísimo por interactuar con nuestros clientes. Los que están pasando por una acera. O sea, qué desperdicio una tienda, ¿sí? Con una acera desde que cierra hasta que vuelve a abrir. Pues ahora hay una forma de abrir la puerta, ¿sí? Entonces, es el cómo vas pensando en todo eso. Bueno, la última de todas, en toda esta parte de qué es lo que está pasando. Estas son las predicciones que hizo IDC, estas son en España. ¿Sí? Las presentaron en España IDC para el inicio de 2014. Dice, bueno, esto es lo que va a pasar del 2014 en adelante. No me voy a robar el show total de IDC, pero voy a mencionar algunas de ellos. Lo primero, el crecimiento de la TI no compensa la caída de lo tradicional. ¿Qué estaban diciendo con esto? Toda la TI tradicional está cayendo. Y todo lo que está creciendo es lo no tradicional. Eso es lo que está pasando. O sea, las empresas, las organizaciones están consumiendo nueva tecnología. Ya no están haciendo lo que solían hacer antes. Los smartphones se han democratizado, al menos no sé cómo estarán por aquí, pero normalmente pues el Nokia de turno, todos estos, no sé, el iPhone y tal, pues cuestan de 350 euros para arriba, ¿sí? Pero pues hay Huawei y algunas otras marcas que te cuestan 100, 120, 150, ¿no? Con pantallas grandes y tal. Y entonces la democratización
¿sí? Y aquí no estamos hablando de si la marca es mejor o peor, pero lo que está haciendo es que ahora todo el mundo tenga un smartphone. Con lo cual tú puedes pensar, además, y decir, bueno, yo puedo desarrollar para todos ahora. Puedo crear soluciones que ya no son tan exclusivas de quien tenga un tipo de equipos como estos. Competir en los modelos tradicionales, prácticamente imposible, ¿sí? Tienes que crear algo totalmente nuevo. El Internet de las cosas entra. Me encanta, la experiencia del cliente en el epicentro. ¿Recordáis lo que estaba hablando? De la red social, de cómo la persona opina, de cómo yo decido ahora cómo quiero las cosas, ¿sí? Esa experiencia de cliente. Antes, si un cliente se quejaba, prácticamente no pasaba nada, ¿cierto? Yo recuerdo una charla que daban respecto de la atención al cliente hace, no sé, fue como en el 2003, y decía, no hay nada peor como un cliente enfadado con una gran boca, porque se lo cuenta al menos a 10, ¿sí? Yo diría ahora, no hay nada peor como un cliente enfadado con una cuenta de Twitter, porque se lo cuenta al mundo. Es que te pueden criticar, ¿sí? Incluso en países en los que tú ni haces nada, ni has estado y no te lo tenías ni pensado estar. Ahí te están machacando además, ¿no? Bueno, Big Data se acerca ya a solucionar los problemas, el cloud en el ahorro de la transformación, el social business también, las redes sociales dentro de la organización. Seguridad, esto lo quiero comentar. Dice seguridad en los ataques a la tercera plataforma, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros ya tenéis en vuestras organizaciones soluciones en la nube? Oh, ¿nadie? ¿No estáis usando el cloud? ¿Sí? Ah, bueno, ahora ya hay alguna más. Sí. ¿Qué somos? ¿Tímidos en Uruguay? Sí. ¿Sí? No vaya a ser que diga que es malo, ¿no? Vale, ya tenemos soluciones en la nube. Sabes que vas para la nube, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el momento del cambio? Pensarlo. Un pie en la nube, un pie en la tierra. Es el peor momento para, ¿sí?, que te ataquen en la seguridad. Estás totalmente desprotegido. Ni estás en la nube, ni estás en tierra. Los ataques de los próximos 2 años, los ataques de seguridad, van a ser a los híbridos. ¿Sabéis que, por ejemplo, cuando estamos navegando, ¿sí?, todas las webs hoy ya reconocen si lo haces desde un móvil, si lo haces desde un PC, ¿sabes?, grande, si lo haces desde un tablet, etcétera? Ya lo saben, ¿no? Ya este tipo de cosas se puede autodetectar. Bueno, sabéis que, por ejemplo, ya Microsoft, creo que es este mes, es que ya deja el soporte de Windows XP, ¿sí? Yo creo que no quieres navegar con un Windows XP, porque las webs lo van a saber, ¿sí? Las webs lo van a saber, y ya sabes que una vez que dejan el soporte, pues sí, alguna ayuda te darán en la parte de seguridad, pero realmente te estás quedando inseguro. Más la transformación del departamento de TI. Todos los proyectos que se están haciendo hoy, según el PMI, esto fue una estadística que enseñaron el año pasado, en París, en noviembre más o menos, ¿sí? El 90% de los proyectos de una organización son proyectos de tecnología. ¿Os suena? ¿Encajaría con vuestra organización? Bueno, es que el proyecto puede ser que se llame, ¿sí? Vamos a pensar en algo. Dice, bueno, el proyecto realmente lo que queremos hacer, por ejemplo, es ir a mercado consumidor. Y cuando dices, quiero ir a mercado consumidor, ¿en qué piensas? En la web para los consumidores, en una aplicación para los consumidores. ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? Tecnología. Si es verdad que lo que quiero es vender mi producto, ¿sí?, tal vez es, no sé, comida, ¿sí?, enlatados o cualquier cosa de estas, ¿sabes?, y se lo quiero vender a consumidores. Estos son más tangibles y son diferentes. Pero, ¿en qué estás pensando? El proyecto, ¿sí?, el presupuesto, la parte importante, está basada en tecnología. Hace un mes, participando en una de estas rondas de inversión, ¿sabéis? Estas personas que tienen una nueva idea, ¿sí?, van a buscar a Business Angels y hacen rondas para ver si consiguen financiación, ¿sí? Alguien llevaba una idea estupendísima, ¿sí? Ya la dejó, por eso la cuento. Llevaba un año investigando para poner bicicletas eléctricas en Madrid, ¿sí?, que fueran más o menos públicas, o sea, que tú te pudieras suscribir y puedas ir de un sitio a otro, coges una bicicleta, ¿sabes?, puedes irte a otro y desplazarte y dejarla en otro punto, ¿no?
Esto ya existe, pero con la de dar, que cansa más. Entonces dice, bueno, que sea eléctrica. Investigó las bicicletas, investigó las baterías, investigó la parte de seguridad, todo lo tradicional. Solo le faltó la tecnología. ¿Y cómo va a conectar? Pues bueno, todavía estamos viendo a ver cómo se conecta con la bicicleta, cómo saber dónde está la bicicleta, cómo alguien puede comprar la bicicleta, todo tecnología. La parte tradicional ya es mucho más fácil. La integración y la innovación, tecnología. Así que bueno, ¿dónde vamos a estar trabajando en los próximos 5 años? ¿O qué deberíais estar por lo menos prestando atención los próximos 5 años? La movilidad, los distintos dispositivos, ese Internet de las cosas, la asistencia tecnológica, ese persona que está en el centro, ¿sí?, de la experiencia de tu producto y que además opina y dice y habla, escúchale, ¿sí? El poder de las personas, el cloud computing, por supuesto, ¿sí?, el business intelligence y el big data. Big data no es solamente poder almacenar muchos datos, es hacer algo con ello. Y algo útil, ¿en favor de quién? De nuevo, de la experiencia de esta persona, que si no se queja, ¿vale? El cloud y, por supuesto, los elementos de seguridad. Es ahí donde deberíamos estar trabajando, es ahí donde deberíamos estar prestando atención, ¿sí?, en los próximos años. Entro en la segunda fase, os dije que la dividía en 3, un poquito esto era para justificar lo que os quiero contar ahora. La TI es un riesgo para la organización. No sé si estáis de acuerdo conmigo en esta frase. La TI es un riesgo dentro de la organización. Pensemos primero en riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos son aquellos puntos o aquellos elementos en donde una amenaza se puede materializar, ¿no?, y puede pasar algo. ¿Sí? La tecnología es un riesgo para la organización. ¿Qué pasa si la tecnología deja de funcionar en tu organización? ¿Habéis visto? Por supuesto a vosotros no os ocurre, ¿no? Pero ¿habéis visto alguna empresa que, por ejemplo, se quedan sin poder enviar correos electrónicos? ¿Qué hacen? Lloran. Bueno, ¿sí? Pero es curioso, ¿no? Es como que no pueden trabajar si no hay correo electrónico. ¿Sí? Vamos, y eso es correo electrónico. Si es que se ha caído internet, ya ni contamos. ¿Sí? Si ha caído internet, pues ya se marchan a casa porque, vamos, hoy no se puede trabajar. ¿Vale? ¿Qué nivel de dependencia tenemos de la tecnología? Y todo está puesto en la tecnología. ¿Dónde tenemos que cuidar? Por ejemplo, si tuviéramos una casa, por eso esa era la intención de esta fotografía, esta casa pues luce preciosa, pero si fuéramos a hablar de riesgos, imaginaros que vamos a contratar un seguro. ¿Qué te diría el de los seguros? Rejas, ¿no? A encerrarse, ¿sí? O sea, a ver, ¿tú le llamas esto puerta? ¿Sí? Yo le llamo riesgo, ¿sí? Aquí tendríamos lo mismo, o sea, ¿alguien podría atravesar esta pared y asaltarnos? Hombre, claro, podría, pero hombre, le queda un poco más fácil la puerta o la ventana, ¿sí? Esos son riesgos. La tecnología es un riesgo. Si falla la tecnología, es un riesgo para la organización, pero también es un riesgo si no tiene la tecnología apropiada. También es un riesgo si no tiene la tecnología apropiada. Y si no la tengo hoy, es todavía mayor el riesgo. Porque si apenas tengo que empezar, ¿sí?, la implantación de una nueva tecnología, pues voy tarde. Voy tarde. También la tecnología es un riesgo. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo es un riesgo? ¿Qué dijimos? ¿Cuáles fueron las soluciones que dieron para la ventana esta o la puerta? Rejas. Rejas, por ejemplo, ¿no? Un muro, cosas así, ¿sí? Quizás podríamos añadir vigilancia electrónica, cámaras, alarmas, etc. Entonces, cuando hay un riesgo, lo que hay que hacer es controlarlo. Cuando la TI, ¿sí?, cuando la TI es un riesgo, lo que tengo que hacer es controlar. Esta gráfica, perdonadme, pero es donde vais a estar trabajando. Los próximos 5 años vas a trabajar en estos cajones que están aquí. ¿Sí? Básicamente es donde vamos a estar desarrollándonos. Estos son distintos estándares. Voy a ir ahora en detalle. Esto es para enseñaros el cuadro final, ¿sí?, y ahora lo vamos a ir construyendo. Cuando tengo tecnología de la que la organización depende, cuando además vivo en Uruguay, que está conectado a internet,
Cuando los usuarios y mis clientes, por ejemplo, pues hacen uso de la tecnología y se comunican conmigo con distintos puntos. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me atacan por todas partes. ¿Sí? Al inicio dejé un Twitter, por ejemplo, me encanta tuitear, ¿sabes? Pero me escriben por Twitter, me envían WhatsApps, reciben correos electrónicos, llamadas de teléfonos, ¿sí? En el Skype a veces cuando entro hay mensajes ahí, una cosa rarísima, no sé quién lo inventó, ¿sí? Vamos, por todas partes te atacan, ¿no? Entonces, lo mismo en la tecnología, por todas partes nos llegan, tenemos que controlarla. ¿Cómo se controla la tecnología? La buena noticia es que está inventado. Y entonces voy a la segunda parte de mi charla, ¿sí? Donde os voy a contar pues, cómo es que se hace eso, ¿sí? Voy a entrar un poquito en estos detalles, cómo todos los elementos que tengo hoy, ¿sí? Los que están en cloud, los que están localmente, los móviles, los tablets, los servidores, etcétera, cómo tengo que ir poniendo distintas capas que dependiendo de lo que voy necesitando me puedan ayudar a ir construyendo una solución para mi organización, para que mi organización sea competitiva, para que mi organización se mantenga, ¿sí? Al año 2020 además sea líder y tenga una posición estratégica. Ese es mi objetivo. Vamos a construirlo un poquito por detalle, vamos a ir a pasos. Cuando daba clases en la universidad, hace ya como 15 años, solía decirle a los estudiantes, la tecnología es hardware y software. ¿Qué años aquellos? ¿Sí? Ya no lo es, ¿no? Ahora le llamamos infraestructura, de ahora en adelante se llama infraestructura, cuando estamos hablando de elementos, ¿sí? Porque incluso esto está conectado. De hecho hoy estoy más que conectado, ¿veis? Aquí llevo otro. ¿Sí? Todos estos elementos ya son infraestructuras. Antes cuando llamabas software, seguro que te referías a un programa, pero hoy además están los e-learnings, ¿sí? Y tu empresa además tiene folletos, y la empresa tiene vídeos, ¿sí? Y la empresa tiene además audios que han grabado, que han comprado, que han creado, ¿sí? Tienes muchos elementos que son soft. Todos estos elementos tienen un sentido dentro de la organización. Y es a todos estos elementos a los que primero necesito ponerles gestión. Es así como lo llamamos, gestión, lo que apareció en el año 2005. Gestionarlos. Primero necesito, por ejemplo, saber qué es lo que tengo y qué es lo que hago. ¿A qué es buena idea? ¿Sí? Saber qué tengo y qué es lo que hago. ¿Sabes? Hay muchas veces, esto es muy raro, yo sé que en Uruguay no ocurre, ¿sí? Pero ocurre en otros países, ¿sabes? Que les preguntas a un departamento de tecnología cuántos servicios tienen y no lo saben. Y luego encima discrepan. Recuerdo en la comunidad canaria, la primera vez que hicieron el catálogo, ¿sí? Había dos grupos trabajando en ello, uno de ellos le dio más de 400 servicios, ¿sí? Y el otro no superó los 50. Entonces, ¿cómo puedes tener una discrepancia, ¿sabes? de casi 350 servicios? Un enfoque, ¿sabes? Tienes que saber qué es lo que haces, ¿sí? Y tienes que saber qué es lo que tienes y gestionarlo. ¿Cuál es el objetivo final de la tecnología cuando hablamos en gestión? Que esté disponible. Eso es lo que quieres. A menos, por supuesto, que tu empresa venda tecnología, adicionalmente tienes tecnología para vender. Ese es el producto que tienes final. Pero si tu empresa es una fábrica y lo que fabrica son camisas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué esperas de la tecnología? Que esté disponible. ¿Sí? Que esté disponible, ¿sí? Porque el negocio va de camisas. El negocio va de camiones, de distribución, de costuras, etc., ¿no? Y la tecnología lo que tiene que estar es disponible. Cuando la tecnología no está disponible es cuando empiezan los problemas. ¿Sí? Es cuando tenemos problemas. Entonces, aquí lo que queremos es añadir gestión. Gestión lo que significa o lo que implica es, vamos a organizarnos normalmente en procesos, nos organizamos en procesos, ¿sí? Donde cada uno de nosotros tiene una tarea. Y esa tarea, ¿sí? Es para todo con el fin de mantener la disponibilidad de la tecnología. La columna que yo escribo en Computer World le llamo tecnología invisible. No sé si estáis familiarizados con el concepto. Por ejemplo, ¿sí? Tecnología invisible es lo siguiente. Voy a hacer el ejemplo con la electricidad, porque es exactamente igual. Cuando he planificado el viaje para venir a Uruguay, no he llamado a los chicos de ATS para preguntar si había electricidad. Por dos razones.
La primera es porque yo había estado en Uruguay antes y ya sabía que había electricidad, pero realmente la razón es porque hay electricidad. Ahora, podría haberle llamado para decir, oye, es que tengo una clavija, ¿sabes?, para el enchufe, que es europea, ¿sí? No sé si podré conectar ahí. ¿Tenía sentido que llamara para decir eso? No, no tiene sentido, ¿sabes? Existen los convertidores. Pero además podría haber dicho, mira, cuando vaya a conectar mi ordenador o mi portátil, ¿sí? No sé, ¿tú crees que haya suficiente capacidad en la sala, en el hotel, por ejemplo, para eso? ¿Os preguntáis ese tipo? ¿Os hacéis esas preguntas? ¿A que no tiene sentido? Pues deberíamos pensar cómo piensa, ponte en los zapatos del negocio, el dueño del negocio, el presidente del negocio, el director de marketing, ponte en sus zapatos. ¿Qué espera de la tecnología? Lo mismo que espera de la electricidad, que esté allí y que yo pueda enchufar y que la use. ¿Cómo no habías pensado en lo mismo? ¿Sí? ¿Cómo no lo habías pensado? Hombre, el hecho de que yo te haya dicho de que vamos a abrir en Punta del Este, que no te haya dicho todavía que vamos a abrir en Punta del Este, no es una excusa para que no tengamos suficiente capacidad para abrir en Punta del Este. Eso es lo que ellos piensan, por supuesto. Como somos de tecnología aquí, nosotros hablamos más de los del negocio. ¿Sí? Decimos, vamos, es que no entiende la tecnología. ¿De acuerdo? Pero él cree que es así. Y nuestro trabajo es anticiparnos. Y parte de el trabajar en procesos es hacer esa anticipación. Es poder estar integrados totalmente en la tecnología. Para eso existen modelos como por ejemplo ITIL. Por eso hoy estaban hablando de ITIL y al inicio se hablaba de ITIL. Sí, ese es uno de los primeros y principales objetivos que tiene ITIL. Luego voy a ir un poquito más al detalle de la parte de ITIL. Ahora voy a construir algunas otras de las piezas simplemente para que queden en tu cabeza, ¿vale? Para que te puedas ir haciendo una idea, ¿sí?, de cómo vamos a ir trabajando y qué cosas vas a ir haciendo. Luego de que hemos definido servicios, normalmente dentro de una organización nos damos cuenta de que hay servicios que son más críticos que otros. Seguro os pasa. Hay servicios que si se caen no afectan directamente al negocio o ¿sí? Si se caen y los recupero no es tan crítico, ¿sí? Pero hay servicios que incluso pueden hacer que nosotros salgamos en primera plana. Esos servicios evidentemente requieren de mayor control. Por ejemplo, piensa en tu coche, en el coche, ¿no? Carro, ¿sí? El auto, eso, palabra neutral, ¿sí? En el auto. El auto tiene unos indicadores. ¿Los tienes o no? Detrás del volante, ¿habéis visto, ¿no? Que hay unas alumillas ahí, unas cosas. Vale, fenomenal. ¿Sí? ¿Cómo? No era decoración, ¿no? ¿No? Sí, tienen una función. Este fin de semana había Fórmula 1 y podía escuchar a la gente hablando de la Fórmula 1. Nosotros ahí en España, hace unos años, hace como 5 años, nos hicimos muy fans de la Fórmula 1 porque Alonso ganaba, ¿sí? Ahora, curiosamente, ya no lo vemos tanto, ¿sí? Pero yo aprendí, por ejemplo, que se podía medir una cantidad de cosas increíbles. Por ejemplo, hay un indicador que llevan ahí en esos coches, en el monoplaza, ¿sí?, que es del cambio de presión atmosférica. Imaginaros que vuestro coche tiene ese indicador. Vas conduciendo, ¿sí?, y dice, ha cambiado la presión atmosférica. ¿Qué haces? Suelto el volante. Da igual, ¿no? Da igual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si empieza a pitar y ves que la aguja del combustible, ¿sí?, ha llegado al punto en el que se pone rojo? ¿Qué haces? Hay que hacer una parada, planificarlo, ¿no?, e ir lo antes posible a por combustible. Tiene sentido, ¿no? Vale. ¿Tiene sentido que monitoricemos la presión atmosférica? No. Pero está ahí, eso no implica que desaparezca, ¿sí? Pero sí tiene sentido que vigile la temperatura del motor. Si tiene, es en serio, ¿eh? Tiene sentido que vigile la temperatura del motor, tiene sentido que vigile, ¿sí?, cuánto llevo de combustible, tiene muchísimo sentido que vigiles la velocidad a la que vas. Además, normalmente cuando voy en las autovías tengo un indicador. Cuando supero los 120 recibo un codazo de este lado. ¿Sí? Tengo dos indicadores, ¿sabes? El que me lleva aquí el coche y mi mujer al lado. ¿Sí?
Entonces, eso tiene sentido. Son cosas que son muchísimo más relevantes que la cantidad de cosas que podrías estar midiendo en el coche. Bien, cuando estamos hablando de gestión, creamos procesos pues para toda la TI. E identificamos todos los servicios. Pero luego hay unos servicios en particular que quizá tienes que controlar y tienes que medir diferente. Tienes que tener el ojo encima. Tienes que tener contadores, ¿sí?, indicadores específicos. Y ahí aparecen, por ejemplo, ¿sí?, tanto, por ejemplo, métodos y prácticas como COVID, como también algunas veces leyes, regulaciones. Por ejemplo, SOX, que es una de las regulaciones que tienen las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Porque la TI es un riesgo. ¿Recordáis? La TI es un riesgo. De hecho, SOX aparece después de, si se recuerdan el caso de Enron, ¿sí?, que no fue que falsearon los informes financieros usando el TIPEX ¿cómo se llama aquí? El blanquito ese que donde puedes poner un número encima después. ¿Sí? No, así no fue que cambiaron los datos, fue entrando a los sistemas, ¿sí?, y vulnerando los sistemas, violando los sistemas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues tengo que poner en algunas áreas, en algunas zonas, en algunos servicios, tengo que poner especial atención y especiales controles. Entonces ahí aparecen códigos como estos. Bueno, ahora llega la movilidad, ¿sí?, que lo mencionábamos, y también tenemos que crear una capa para esto. Pensarlo, ¿sí? Dentro de pocos años no vamos a tener el típico computador que tenemos hoy. Vamos a trabajar muy diferente. Quizás ya le hablemos al tablet incluso, ¿no? Y ya estemos acostumbrados a poder estar de una forma muchísimo más natural interactuando con la tecnología, ¿sí? La pregunta es, si yo incluyo esta capa aquí, eso significa que si hoy me piden crear una plataforma, tengo que considerar lo siguiente, ¿sí? Y eso es lo que estoy construyendo. Uno, que permita la movilidad. Yo creo que hoy no podemos construir una página web, ¿sabes?, sin planificar qué va a pasar si alguien la accede desde un móvil, ¿sí? Dos, si tengo que poner control o no, si es un elemento, un servicio crítico o no es un servicio crítico, y después, ¿sí?, en qué servicios actúa, interactúa y de qué infraestructura depende. ¿Ves? Ese es el sentido de las capas. Y luego vienen otras más. Una capa, por ejemplo, de seguridad. Hay secciones en las que tienes que poner, si eres de banca, si eres de telecomunicaciones, si eres de seguros, si estás en el sector salud, por ejemplo, ¿sí?, pues hay servicios que además requieren no solamente de los contadores, sino especial atención en la seguridad. Ahí existen modelos, por ejemplo, como la ISO 27000, uno de los más famosos, o por ejemplo, si desarrollo, pues también hay distintos modelos, MMI, Scrum, en los proyectos ágiles, o MOF de Microsoft, ¿sí? Y otra que también estamos trabajando mucho hoy, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo ha crecido muchísimo también, porque los riesgos han empezado a materializarse. Y los riesgos van más rápido. Antes identificabas un riesgo y las probabilidades eran más bajas y además te daba más tiempo de reacción. Hoy tenemos mucho menos tiempo de reacción, con lo cual también hay metodologías para gestionar los riesgos, incluso ISOs para esto. Bueno, esta no sé qué tal viene. Esta capa, por ejemplo, en Inglaterra ya la han trabajado hace 3 años, en la Unión Europea ya está lista para salir, ¿sí? Y esto lo que dice es que además tenemos que añadir una capa de sostenibilidad. Lo que estoy haciendo es daros ejemplos, ya os llegará si no la tenéis. ¿Qué significa sostenibilidad? ¿Sí? Sostenibilidad significa que además tienes que asegurarte de que las tecnologías que están construyendo, ¿sí?, son amigables con el medio ambiente. Pero el ser sostenibles también implica muchas otras cosas. Por ejemplo, la ley que han creado en Inglaterra, llevan 3 años, ya está impuesta. La electricidad en una empresa se cobra en base al número de empleados que tiene la empresa. En base al número de empleados te hacen una tarifa. Y se dice, bueno, un empleado puede llegar hasta esta cantidad de consumo. Y si tú consumes por encima de esto, esta tarifa es mucho más cara. Con lo cual tienes que trabajarte, ¿sí?, el tema sostenible. Pero además el tema sostenible, ¿sí?, yo sé que vosotros no hacéis este tipo de cosas, pero nosotros en Europa, vamos, somos unos brutos y unos salvajes cuando, por ejemplo, desechábamos equipo informático.
O sea, es que da vergüenza contarlo. ¿Sí? Nos sentíamos encantados de la vida porque lo donábamos a escuelas de África, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es, pues, tirando equipo obsoleto en África. ¿Sí? Muchas de esas donaciones han ido a pueblos en los que no hay electricidad. Terminan en botaderos. Hay algunos de esos pueblos donde la media de vida es de 35 años. Por la exposición, porque hoy los niños son los que están abriendo los ordenadores para sacarle el poco oro y el poco metal que llevan en los procesadores. Sabéis que los procesadores tienen una capita de oro. Pues eso es suficiente motivo para que un niño lo abra, pero además es tóxico. ¿Sí? Y normalmente esos niños no superan los 20 años. Es una vergüenza. Estas leyes me obligan a entender de dónde viene la tecnología y en todo su ciclo, yo como el malo aquí en el medio, ¿no?, que la he comprado, y después a dónde va y asegurarme de que se deseche en condiciones. Esto además en Europa nos ha aumentado un poquito los precios, porque ahora además se incluye en la compra, cuando compras un equipo informático, está incluido el hecho de que se lo puedas llevar a ese fabricante para que lo recicle. Y los equipos informáticos, además, una buena noticia, se pueden reciclar hasta un 98%. Bueno, cuando se convierten en leyes y se convierten en capas, ahora tienes que comprar o tienes que asegurarte de tener los equipos que son sostenibles. Los cumplimientos legales. Tengo un amigo que trabaja en Roche, no sé si hay alguien de Roche hoy aquí, de la farmacéutica, y dice, yo puedo innovar tanto como la ley me lo permita. Lo que está fuera de ello es ilegal. ¿Sí? A los contadores les pasa mucho, a los contables, ¿no? ¿Sí? Se innovan y crean una tercera columna, ¡buf!, van a la cárcel. ¿Sí? La ley me define lo que puedo hacer. Que conocías uno, ¿no? Dice, ¿sí? La ley me define lo que puedo hacer en muchos temas en la parte de innovación, ¿sabes? Dice, no, que sí tengo cloud computing y tal, y voy a lanzar una aplicación que va a recolectar datos, ya, pero espérate un segundo. Si lo haces fuera del país, tiene unas complicaciones. Si recolectas datos, por ejemplo, de menores de 13 años, tiene otras implicaciones. ¿Sí? Los de entre 13 a 18 tiene otro tipo de implicaciones. ¿Sabes? Hay redes sociales, por ejemplo, que empezaron a crecer muchísimo porque capturaban chicos jóvenes, ¿sí?, hasta que la ley llegó y dijo, espera, no puedes hacer eso, ¿sí? Y una inversión millonaria se acaba. Se acaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, el pensar, por ejemplo, en cumplimientos legales, más la continuidad del negocio. Hoy está, vamos, de moda. Después de todas las empresas, me ha encantado que Antonio dice que me ha dado la noticia que ya acabó la crisis en España. O sea, estoy encantado. Sí, de verdad. De hecho, llevo una noticia ahora de que voy de regreso. Sí, sí, es que hemos tocado varios fondos, es que había más de uno, ¿no? Bueno, pero la continuidad es un tema del que hablamos mucho. ¿Sí? Del que hablamos mucho. Se han cerrado muchas empresas, no solamente en España, o sea, en toda Europa se han cerrado muchas empresas, en muchos países, ¿sí? Y el pensar en la continuidad es un punto importante, no es solamente continuidad de TI, ¿sí?, es continuidad del negocio completo, ¿no? Entonces, una capa de continuidad también. Bueno, vamos a imaginaros que me habéis creído todo esto, ¿sí? Vais construyendo, esto es un proyecto de 5 años, evidentemente, ¿no? Y estamos construyendo, estamos armando, estamos sumando durante todos estos temas aquí, y como dicen algunos amigos, por ejemplo, dicen, madre mía, ahora voy a trabajar para los métodos, o sea, ¿cuándo hago cosas útiles? ¿Sí? Y lo que pasa es que vamos construyendo y vamos creciendo de esta forma, ¿sí?, hasta que llegamos a capas que nos ayudan a ponerle un poco de sentido común, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ha llegado por aquí, se ha puesto de moda o no, en España en este momento, vamos, es lo más chic, ¿sí?, Lean y Six Sigma. ¿Sí? Son dos, uno viene de los japoneses, ¿sí? ¿Sí? El otro es americano, uno es muy de personas, ¿sí?, el otro es muy de matemáticas. Pero luego cuando lo juntas es precioso, porque después de que hemos construido todo esto, tenemos cosas que se duplican, estamos haciendo cosas que no sabemos ni por qué las hacemos, ¿sí? Y empezamos a cuestionarlo y a adelgazar todo eso que estábamos haciendo, ¿sí?, y que lo habíamos estado haciendo, bueno, porque hemos sumado métodos, ¿sabes? O sea, y teníamos que hacerlo, o sea, había un momento en el que lo hacíamos, más el hecho de posteriormente gestionar todo esto por proyectos. La vida está ahora montada en un proyecto, ¿sí? Todo lo que hacemos son proyectos,
No sé si os ha pasado lo mismo que a nosotros, pero una de las cosas que nos ha pasado es que ya no podemos hacer planes para 3 años y 5 años. Tú tienes que crear cosas y presentar soluciones, ¿sí? Que son 6 meses como mucho y tienen que estar además produciendo. Y si no lo controlas, se te van de las manos. ¿Sí? Hemos llegado a los puntos en los que estamos controlando tanto porque en el año 2007, en el 2008, por ejemplo ahí en España cuando hacíamos un proyecto, si nos faltaba presupuesto, ¿sabes qué hacíamos? Pedíamos más. Y si no llegábamos a tiempo, pues cambiamos la fecha. Es tan fácil como eso. Pero esta vez, lo primero que sabes es que cuando ya te aprobaron ese pequeñísimo presupuesto, lo que van a hacer es reducírtelo un 20% a como tu proyecto siga vivo en 6 meses. ¿Sí? Con lo cual, tenemos que gestionar y controlar. La gestión de proyectos gobierna todo esto. Por eso es una capa que lo cubre. ¿Y cómo hacemos para que sea sostenible? Bueno, ya, ¿sabes? Para coronarlo, ¿no? Dices, bueno, pues llegamos a los puntos en los que añadimos... Ahora sí, ¿sí? La última de todas, las ISO, los estándares. Los que nos dicen, bueno, ya lo conseguimos, ahora hagámoslo repetir. ¿Sí? Ahora hagámoslo repetir. Lamento decir que vuestro futuro está en un cuadro como este. ¿Sí? Los próximos años, ¿vale? Este es el tipo de herramientas y de metodologías que os van a ir ayudando a construir ese tipo de proyectos de los que hemos estado hablando. Ahora voy a utilizar, del tiempo que me quedan 5 minutos, para echar un vistazo muy rápido a la parte de ITIL, que es, por ejemplo, la primera de las capas, si me lo permitís, ¿no? ¿Recordáis? La infraestructura, y después sobre eso creamos la parte de gestión. Esta es una de mis gráficas favoritas, estoy súper orgulloso de esta diapositiva, aunque no lo creáis, ahora os digo por qué. ¿Sí? Porque esta me ayuda a explicar cuál es el objetivo de ITIL, y es el primero de todos los objetivos que tendríamos que hacer. Es la primera cosa que tendríamos que estar pensando, ¿sí? Y si algún mensaje os puedo dejar hoy, ¿sí? Llévate esto. ¿Cuál es el objetivo de la tecnología dentro de una organización? Es apoyar al negocio, ¿no? ¿Qué dijimos de la fábrica de camisas? La fábrica de camisas va a medir en venta de camisas, en cuánto es el beneficio de las camisas, ¿sabes? Todo está alrededor de las camisas. Y la tecnología, ¿sí? Lo que hace es habilitarme. La tecnología me ayuda a estar, pero yo tengo que estar unido también al negocio. Nos tenemos que entender. El objetivo de ITIL es alinearnos con el negocio, porque curiosamente pasan cosas rarísimas dentro de algunas empresas. No es la vuestra, ya lo sé, ¿sí? No es la vuestra, pero por ejemplo, ¿sí? Hicimos una encuesta, mirad los países, fueron Holanda, Francia y el Reino Unido, y les preguntamos, cuando contratan personal nuevo, ¿cuándo le notifican al departamento de TI que hay personal nuevo? Y que necesitan, pues evidentemente, un equipo informático, que necesitan un perfil para acceder a la red, etc. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo os pasa a vosotros? ¿A quién se lo dicen 3 meses antes? 2, ¿un mes antes? ¿Una semana? ¿Un día? Ya empiezan, ¿no? Ya empiezan. ¿A quién se los presentan sin haberles enviado una notificación? A ver, ahí estamos. Eso no... A ver, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo toma un proceso de selección de personal? Meses, ¿no? Aunque hoy tenemos tecnología también para ayudarnos, los portales estos, ¿sabes? Y tal, y ya no hay que enviar, ¿recordáis aquella época, no? Enviando el currículum por carta y todo este tema, ¿sí? Escribiéndolo, ¿sí? Hoy es mucho más rápido, pero toma meses. A ver, si la empresa, si el negocio decidió que iba a contratar personal nuevo, ¿sí? Hace 3 meses, ¿cómo es posible que a tecnología les llegue el mensaje 3 días después de contratados? Cuando ya están ahí, dicen, mira, te presento a María. Ah, por cierto, aprovechando, van a necesitar equipo, se va a sentar en este sitio, ¿sí? Por supuesto, tiene que conectarse a la red y van a necesitar un perfil que además es un poco nuevo, ¿sí? Por cierto, tienen que entregar un informe mañana. ¿Sí? Porque claro, como ya saben que nosotros en tecnología tenemos ahí PCs esperando que contraten gente para ir a enchufarlo, ¿sí? ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está esa diferencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no estamos alineados. Esta es la parte mágica de la diapositiva. ¿Listos? ¿Preparados? Mirad qué belleza.
El objetivo de ITIL es este. ¡Guau! No sabéis lo orgulloso que estoy de esto. ¿Sí? Coger la tecnología y llevarla hasta donde está el negocio. Entendiendo el negocio. Entendiendo hacia dónde va el negocio, qué es lo que va a hacer el negocio, ¿sí? Qué es lo importante del negocio, cuál es la estrategia del negocio, qué es lo que tiene que medir el negocio, qué cosas tiene que asegurar el negocio, ¿sí? Dónde tengo que poner la continuidad del negocio, ¿sí? Cuáles son los valores de la organización, ¿sí? Y todo eso para que la tecnología lo habilite y seamos parte del negocio. Eso es lo que hace ITIL. Perdonadme, es que no me lo resisto, ahí va. ¡Bum! ¿Sí? Es maravilloso, ese es el objetivo de ITIL. ITIL es una biblioteca, ITIL son buenas prácticas. Algo que tiene muy bueno y por qué se ha hecho muy popular es porque no es método. Si escucháis a partir de hoy a alguien diciendo el método ITIL, ¿sí? Dicen, ¡buah! No tienen ni idea. ¿Sí? Claro, como no vino a la charla, se la perdió. ITIL es una biblioteca, es un conjunto de libros con buenas prácticas para gestionar los servicios de la tecnología y ayudarnos a mover la tecnología, que es el primer paso a entender el negocio y alinearnos con el negocio. Está alineado al ciclo de vida de los servicios, esto lo conocéis, esto está dentro de los libros de ITIL, pero no es robado por ITIL, ¿sí? O sea, esto existe de toda la vida, ¿sí? Y este es el ciclo de vida de los servicios, donde dice que primero tenemos que planificar la estrategia, después diseñar el servicio, después pasar y construirlo, ¿sí? Y después lo llevamos a operación. Y en cada una de esas fases hay una tarea por hacer. Por eso, para aprender a ITIL, y ya con esto voy cerrando, para aprender ITIL, esta es la propuesta. Entonces, yo nada más quería explicaroslo muy rápido, ¿sí? Y ya vamos cerrando. Entonces, primero, ITIL, desde otra perspectiva también, es un lenguaje. ITIL es un lenguaje que nos ayuda a entender qué es gestión del servicio, que nos ayuda a entender cuando decimos incidencias, problemas, capacidad, disponibilidad, seguridad, ¿sí? Nos ayuda a entender, bueno, qué es, nos ponemos todos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo. Y eso es la parte de fundamentos, esto tiene certificaciones para las distintas personas. Y después, como está alineado al ciclo de vida, ¿sí? Pues hay un módulo por cada uno del ciclo de vida. Hay personas que trabajan en la estrategia. Las personas que trabajan en la estrategia son los que estáis interactuando, a ver si os identificáis, los que estáis interactuando con el negocio, el que habla con el dueño de la empresa o con el departamento financiero, ¿sí? El que está interpretando cuáles son los objetivos, o a quien llaman el día que hay un proyecto, ¿sí? Y se lo cuentan, se lo plantean y dicen, oye, queremos alcanzar esto, ¿sí? Ese es el que está ahí. Luego, en el diseño, en la parte de diseño, estáis todos los que estáis diseñando, el que hace las preguntas de, bueno, ¿y seguridad dónde la ponemos? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? O, ¿cuál es la capacidad? ¿Cuántas personas se van a conectar? ¿Cuál es la disponibilidad que tenemos que tener? ¿Lo tenemos que hacer 99% de disponibilidad? ¿Tiene que estar disponible todo el año? ¿Tiene que tener un horario en particular? ¿Sí? Todo este tipo de preguntas para poder diseñar el servicio. Los que están en la transición son los que lo construyen. Si hay alguien aquí de desarrollo, tú estás en la transición, ¿sí? El que gestiona el proyecto, tú estás en la transición, ¿sí? El que mueve los equipos, el que compra, ¿sí? Los equipos, todos están en la transición porque construyen y despliegan. Y luego la operación del servicio son los que están en el día a día, ¿sí? Si te han llamado bombero algún día, tú estás en operación, ¿sí? Los que atienden incidencias, los que investigan también y buscan cuáles son las causas raíces de los problemas, ¿sí? Los que hacen las copias de seguridad, los que organizan el día a día de la TI, y finalmente la mejora continua del servicio, ¿sí? Cuando todas estas cosas ya están puestos, quien está pensando en mejorarlo, ¿sí? Esa es la otra persona. Normalmente en una organización de tecnología, la mayoría tendría que saber el idioma, el lenguaje, o sea, fundamentos, y luego, dependiendo de dónde trabajas, ¿sí? Pues entras en cada uno de ellos. Es verdad que hay algunos países en los que somos más especializados y hay otros en los que ni modo, ¿no? Hay que aprender de más de uno de los módulos y trabajarlo. Finalmente, hay una certificación que se llama ITIL Expert, que es normalmente para consultores o para la persona que está liderando la gestión.
Entonces, el que está liderándolo, pues tiene que sabérselo todos los ciclos, toda la parte del ciclo, y aquí lo que se le enseña es la parte de liderazgo y de los proyectos para implantar los procesos de gestión, y llega hasta una certificación de TIL Expert. Hay pocos máster en el planeta, y es básicamente como se obtiene un máster, ¿vale? Se presenta un proyecto que quieres hacer, y luego se evalúa, de hecho, dentro de, con la ayuda del capítulo de ITC. Bueno, para terminar, porque ya me han hecho señales, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Tú crees que pierdas tu puesto en los próximos 3 años? ¿No? Pues yo creo que sí. Tendría que preocuparme por mi integridad física ahora la salud. Tu puesto sí, tu trabajo no. ¿Sí? Lo que estás haciendo hoy no es lo que vas a estar haciendo después. En 3 años no vas a hacer cosas que sean similares, pero tu capacidad de mantenerte, ¿sí?, es la capacidad de adaptabilidad que tengas. ¿Vale? Estas diapositivas las has visto millones de veces, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que decía Darwin. Realmente no es ser fuerte, ¿sí? Eso es bueno para mí porque no hago mucho ejercicio, ¿sí? No es el que más esté ahí en la práctica, es el que más se adapte. Es el que más se adapte. ¿Por qué es interesante estar viendo qué es lo que viene a futuro? Porque me voy preparando. Porque me voy preparando, de lo contrario no me da tiempo ni siquiera de adaptarme. ¿Sí? Cuando fui a dar la primera charla al canal de Panamá, a contarles qué era ITIL, ¿sí?, salí de ahí un poco triste. Porque me dijeron, aquí no, nadie nos lo ha pedido, ¿sabes? Lo siento, tal. ¿Sí? No había llegado al avión cuando llamaron y dicen, me acaba de entrar una orden que viene de Estados Unidos que hay que implantar ITIL. Si te preparas antes, no te pilla. De lo contrario, ahora a las malas. ¿Vale? La capacidad de adaptarnos es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Y esa es la intención de que podamos echar un vistazo hacia el futuro. Bueno, estoy encantado de haber estado y compartido con vosotros. Ahí está mi Twitter, está aquí mi blog también, está en Computer World. ¿Sí? Me podéis localizar por esos medios fantástico, tenéis ATS. Y no sé si tenemos tiempo para preguntas o no. Sí, tenemos unos minutitos, ¿no? Además quiero decirles que tenemos los datos de ustedes, así que todo esto va a ir por mail. Como además cuidamos el medio ambiente, no vamos a imprimir nada en papel. Muy bien, la capa verde, ¿recordáis? Claro. La capa verde, ¿no? Sí, sabremos dónde vivís. Lo tengo fichado. Tengo... Sí, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, yo creo que la podemos escuchar y si no yo la repito. ¿Queréis estar en desacuerdo? Por ejemplo, eso da mucho juego, ¿eh? ¿O queréis un tablet? ¿Sí? Vale, eso yo creo que motiva. Igual tenemos el sorteo y en el almuerzo podemos obviamente charlar, claro, mano a mano, claro, un poco desde... Bueno, muchas gracias, Marlon. No sé, Juancito, si quiere hacer el sorteo, ¿está por ahí?